noches, gracias por estar nuevamente con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Hoy tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con los archivos que controla el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Para hablar de este tema nos acompaña el periodista y coordinador de información de la revista Contralínea, Sosimo Camacho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Platícanos la relevancia de este tema y el trabajo periodístico que has realizado para nuestra revista. Bueno, en efecto, son archivos que datan de la Guerra Sucia en México. Son archivos que fueron generados por las policías políticas del viejo régimen. Estamos hablando de la Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional y los primeros archivos del propio CISEN, del propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En realidad los archivos más polémicos, por llamarlos de alguna manera, son los de la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, aquellos que dan cuenta del combate a las guerrillas, pero no solo, incluso a actores que el gobierno consideró en su momento adversarios, antagonistas, que supuestamente atentaban contra la seguridad nacional. En realidad consideraba que atentaban contra la seguridad del régimen. Entonces se les persiguió, a muchas personas se les torturó, y algunas otras, aunque no hayan llegado a tales niveles de tortura, por ejemplo, pues son personas a las que se les vulneraron sus derechos a la privacidad, se les vulneraron algunos de sus derechos humanos precisamente por este seguimiento. Bueno, todos estos archivos supuestamente ya tienen un carácter histórico, es decir, ya tendrían que estar abiertos para la consulta del público. Y resulta que, bueno, pues que no es así, porque no obstante que ya están en el Archivo General de la Nación desde 2002, es decir, estamos hablando de los primeros años del gobierno de Vicente Fox, resulta que hasta la fecha, quienes siguen controlando esos archivos son agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Es decir, tenemos a personal del CISEN escogiendo y resguardando, entre comillas, archivos que atañen pues a sus propios pares o a sus antiguos jefes. Eso es lo que está ocurriendo en esta parte, digamos, en el Archivo General de la Nación. Hoy son miles de archivos, miles de fojas que para ser consultados por un investigador, por un periodista, por un ciudadano en general, tiene que pasar el filtro de que esos archivos deben revisarlos no los especialistas del Archivo General de la Nación, sino los del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. ¿A qué le atribuyes este control férreo que, bueno, como tú dices, ya debería estar en manos de la ciudadanía, a disposición de ella? Bueno, platicamos también con, además de la entrevista, que es la que estamos presentando con la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega Armijo, también platicamos con un especialista en archivonomía. Él nos comenta que lo atribuye sobre todo al secretismo del Estado. Es decir, en ese momento, en 2002, se consideró que no obstante que en el papel iban a dejar ya los archivos para consulta del público, en realidad todavía se puso un candado. Y ese candado fue que fueran revisados por personal del CISEN. Me preguntas que cuál es el objeto. Pues el objeto, desde mi punto de vista, es solamente proteger a personajes todavía del antiguo régimen, de las esferas políticas y también de seguridad que podrían verse involucrados en este asunto. Formalmente, los agentes del CISEN que controlan estos archivos están ahí porque están capacitando, entre comillas, están capacitando al personal del Archivo General de la Nación. Es la justificación que han encontrado estos últimos sexenios para mantener al CISEN dentro del Archivo General de la Nación. Pero realmente pues es una justificación que no se sostiene, toda vez que estamos hablando de más de 3 lustros que les entregaron esos archivos, y resulta inverosímil que a estas fechas, más de 16 años después, no se hayan podido capacitar los elementos del Archivo General de la Nación para manejar estas fojas, este acervo que proviene de los órganos de seguridad nacional.
¿Qué te parece si vamos a ver la entrevista que le realizaste a la directora del Archivo General de la Nación y regresamos para hacer más comentarios? Muy bien, claro que sí. Dentro de la ley sí hay un cambio sustancial y es la desectorización del Archivo General de la Nación. Ya es un organismo descentralizado, pero ahora es un organismo sectorizado a la Secretaría de Gobernación. A partir del 1 de enero de 2019, el AGN dejará de ser un organismo sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Es decir, va a ser una entidad que, bueno, ya es un organismo descentralizado, lo que significa que tiene patrimonio propio, que tiene autonomía de gestión, que tiene personalidad jurídica, pero la desectorización de gobernación sí significa un cambio sustancial en términos de lo que ha sido el Archivo General de la Nación hasta el día de hoy. En lo que se refiere a muchas de sus funciones, algunas en relación con la Administración Pública Federal serán muy similares a las que ya existen, pero en relación con los estados también ahí tendremos un cambio muy importante, porque si bien los estados son entidades soberanas, independientes, autónomas, habrá un Consejo Nacional de Archivos que estará presidido por el Archivo General de la Nación y ese Consejo Nacional de Archivos va a emitir la Política Nacional de Archivos. Entonces, como presidente de ese consejo, el Archivo General de la Nación, quien sea el titular del AGN, tendrá un papel muy relevante. En la ley federal que ahorita está vigente, se dice que el AGN es rector de la Archivística Nacional. Sin embargo, esa ley no define cómo el AGN podría ser el rector de la Archivística Nacional. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no prevé una serie de instancias que ahora sí crea la Ley General de Archivos para la articulación de las entidades federativas, de los tres poderes, la inclusión también de los municipios en los sistemas estatales de archivo, y esto evidentemente significa un parteaguas en la tarea que el Archivo General de la Nación ha venido realizando en los últimos tiempos. De manera que sí, hay cambios sustanciales, pero hay otros que, como le decía a usted, en lo que se refiere al vínculo que el AGN tendrá con la Administración Pública Federal en términos de aplicar la normatividad archivística, de obligar, valga la redundancia, a los sujetos obligados a que cumplan con la ley, pues esa seguirá siendo una atribución que el Archivo General de la Nación tendrá también con la Ley General de Archivos. ¿Cuál es el espíritu que usted considera con el que se hizo esta ley? ¿Por qué fue necesario hacer este cambio? Bueno, yo creo que estaba el país, el Estado mexicano, en deuda con sus archivos. Si bien tenemos en los estados leyes estatales, en 28 estados hay algunos estados que no tienen una ley, el hecho de que exista una ley general que homologue los procesos de gestión documental, la organización, la administración, la preservación de los archivos, yo creo que a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes, indiscutiblemente significa un cambio fundamental y era una ley esperada. Es algo paradójico lo que le voy a señalar. El Archivo General de la Nación es una de las instituciones más longevas de México. Nació en 1823 y tiene antecedentes en la colonia, en el virreinato. Y hasta el año 2018 se promulga una Ley General de Archivos. No, es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no hubiésemos puesto antes atención en un tema tan importante? Cuando hemos puesto tanta atención en los temas de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales y, a mi modo de ver, todas esas leyes que se han promulgado, la famosa triada, ¿verdad?, de la que tanto se ha hablado, protección de datos, archivos,
transparencia y acceso a la información, ¿cómo era posible que no tuviésemos la ley que a mi modo de ver es la base para que las otras dos leyes, la de acceso a la información y la de protección de datos, pudiesen cumplirse? Entonces, yo creo que el paso que se ha dado es un hito en la historia de los archivos mexicanos. Una ley esperada, una ley que los archivos de los estados, por ejemplo, exigían que se publicara. Tenemos una excelente relación con los archivos de los estados, trabajamos muy de la mano y los archivos estatales constantemente me preguntaban, bueno, ¿y cuándo se publica? ¿Y cuándo se publica? ¿Y cuándo se publica? Calma, pues no depende del Archivo General de la Nación, nosotros pues no somos el legislador, ¿verdad? Las cámaras son las que legislan en este país, el Congreso de la Unión. Entonces, para los estados, la promulgación de esta ley significa también un parteaguas. ¿Por qué? Porque en algunos estados las leyes estatales de archivo son obsoletas, totalmente obsoletas, no responden a los desafíos que hoy tiene la archivística, están desfasadas de otras leyes también. Entonces, para los estados, la promulgación de esta ley es también un gran suceso, porque tendrán la obligación de armonizar las leyes estatales con la ley general. Y entonces, ahora sí, todos podremos caminar de la mano y actuar al unísono, cosa que antes resultaba muy complicado. Por ejemplo, le pongo esta situación. Hay algunos estados en donde hay un archivo histórico. Un archivo histórico que no recibe documentos históricos desde hace décadas. Es un archivo histórico cerrado. Y existe un archivo de concentración de donde deberían extraerse los documentos con valor histórico, que deberían de recibir los archivos históricos, que no se habla con el archivo histórico. ¿Por qué? Pues porque no existe la normatividad que los obligue a dialogar, que los obligue a trabajar de la mano. En esta ley, en la Ley General de Archivos, se establece precisamente cómo deberán trabajar ahora en los estados los archivos generales de los estados. Ya no el archivo histórico por su lado y el archivo de concentración por otro. De alguna manera, para que me lo entiendan de manera más fácil, los estados deberán crear archivos espejo del Archivo General de la Nación. Esto significa un cambio rotundo. ¿Están preparados los estados para este cambio? Algunos estados sí, algunos estados yo creo que ya están listos y han estado trabajando los últimos años, se han estado preparando para la promulgación de la ley, para la entrada en vigor de la ley, pero en otros estados tenemos un avance nulo. Entonces, ahorita el gran desafío que tenemos es caminar de la mano y al mismo ritmo el Archivo General de la Nación y todos los archivos de los estados, que como le decía, en unos estados hay archivo histórico, pero no hay un archivo general que regule todo el proceso de gestión documental de la administración estatal. En algunos estados no hay archivos de las legislaturas, por ejemplo. Entonces, el desafío es descomunal. ¿Y para el Archivo General de la Nación hay el presupuesto, los recursos humanos? Pues no hay el presupuesto, no tenemos tampoco suficientes recursos humanos que sean profesionales en el campo, que tengan las habilidades para enfrentar una tarea de esta dimensión. Entonces, uno de los próximos retos que tendremos que enfrentar es la negociación del presupuesto del archivo, porque el 1 de enero del 2019 el AGN amanecerá desectorizado de la Secretaría de Gobernación, que es la que ha venido aportando el presupuesto del archivo. Entonces, en los próximos meses el AGN tendrá tareas muy intensas en aras de lograr que el archivo tenga el presupuesto que requiere. Hay un transitorio en la Ley General de Archivos que dice que la Secretaría de Gobernación
la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de las atribuciones de cada una, tendrán que ver la manera en que la AGN disponga de los recursos que requerirá para ser un organismo desectorizado. ¿Hoy de cuánto es el presupuesto del archivo? Bueno, tenemos ahí que distinguir varios campos. Para el tema, digamos, de lo que llamamos capítulo 1000, nuestro presupuesto es de alrededor de 67 millones. El presupuesto original que nos dieron este año para operación fue de alrededor de 17 y pico de millones de pesos, casi 18 millones de pesos. Afortunadamente, ya nos han autorizado una ampliación de esos 17 millones para operar. Habíamos estado batallando mucho para conseguir los recursos necesarios para concluir el nuevo anexo técnico. Por fortuna, recientemente ya fueron autorizados y están ya en el presupuesto de la AGN, muy recientemente. Esto ocurrió hace no más de 2 semanas, quizás semana y media aproximadamente. Entonces, pues se vienen tareas muy interesantes, muy desafiantes para el archivo, pero yo creo que el archivo saldrá adelante. Pero sí es importante que se le dote de los recursos que requiere. ¿Hay un estimado de cuánto? Sí, tenemos un estimado. El Archivo General de la Nación, para operar como una institución con las nuevas atribuciones que tendrá, con el personal que requerirá, la infraestructura tecnológica que es fundamental, requerirá alrededor de 400 millones de pesos para operar. Esto incluye el pago de salarios, incluye el mantenimiento del edificio histórico, el mantenimiento de los nuevos edificios, en fin, incluye todo lo que requiere la AGN para funcionar con el nuevo marco jurídico que ahora tendrá. ¿De cuánto sería, perdón? Un presupuesto para… Pues alrededor de 400 millones de pesos, sí. Anuales. Sí, anuales. Claro, sí, sí, anuales. Esta es una gran casa. Claro. Imagínese usted si en nuestras casas los problemas de mantenimiento son permanentes, imagínese usted los problemas de mantenimiento en una casa de este tamaño y en un edificio histórico, además. Claro. ¿La sede seguirá siendo esta? Seguirá siendo esta. El Archivo General de la Nación cuenta hoy con un nuevo anexo técnico que incluye un nuevo edificio de acervos que le permitirá al Archivo General de la Nación crecer en capacidad de almacenamiento de documentación histórica. Aquí mismo, sí, está a un costado, es un archivo que está conectado mediante un puente con el edificio histórico y que a su vez se conecta con el nuevo edificio de laboratorios. Esos 2 edificios son los que llamamos nuevo anexo técnico, y ese edificio de acervos nuevo le permitirá a la AGN triplicar su capacidad de almacenamiento de documentación histórica. De manera que el archivo tiene posibilidades de crecer en el almacenamiento de documentación histórica por 4 o 5 décadas. ¿Las galerías como comúnmente las conocíamos que estaban, permanecen igual o cambian? Está cambiando el uso. Si usted visita nuestras nuevas instalaciones, bueno, no son nuevas, están restauradas y se les ha dado un nuevo uso. Las antiguas galerías 1, 2 y 3 ahora son precisamente las galerías que están destinadas a la consulta, al centro de referencias y también al uso. Estamos utilizando una de las galerías para brindar capacitación. También queremos que una de las galerías se convierta en un museo de sitio. El archivo, la historia del archivo merece un museo, pero la historia de Lecumberri también merece un museo. Y Lecumberri, lo que hoy ya conocemos como Lecumberri, la antigua penitenciaría de la Ciudad de México, y el Archivo General de la Nación tienen, por decirlo de alguna manera, una relación indisoluble, ¿verdad? Entonces, contar la historia de Lecumberri es contar también la historia del Archivo General de la Nación.
Entonces, quisiéramos construir, diseñar, crear un museo de sitio en donde se cuente la historia del archivo, de los archivos mexicanos, no solo del Archivo General de la Nación. Yo creo que merece una historia. El Archivo General de la Nación es uno de los más importantes del continente americano. En este momento puedo decir que la AGN está a la vanguardia de los archivos en América Latina. No hay un archivo en otro país latinoamericano que supere en instalaciones, en servicios, en capacidades, en infraestructura a la AGN. Entonces, yo creo que vale la pena narrar la historia del archivo. Gracias por seguir con nosotros. Pues aquí está Sósimo Camacho presentándonos la entrevista que tuvo con la directora del Archivo General de la Nación. Y bueno, primero se habla sobre esta ley que es importante para todo el acervo que tiene este Archivo General de la Nación. ¿Qué más nos puedes comentar sobre esto? Bueno, en efecto, se trata de una ley, como bien lo explica la directora del Archivo General de la Nación, se trata de una ley que viene, bueno, pues a darle nuevas facultades al Archivo General de la Nación, pero con el objetivo de preservar de mejor manera la memoria histórica del país. Porque precisamente este tipo de ley que va a entrar ya en vigencia a partir de julio del próximo año, va a evitar que ocurra precisamente esto que ha estado ocurriendo, que los archivos se vean como un asunto patrimonial, pero particular prácticamente, y donde también los encargados de armar este tipo de archivos se sienten dueños de estos archivos. Esta ley precisamente viene a profesionalizar el resguardo de estos archivos y a evitar que, pues que se le dé un trato, podríamos decirlo que con fines particulares de encubrimiento. Y esto por un lado, pero por otro lado también se fortalece la manera de construir este tipo de archivos, porque ahí va a haber incluso penalizaciones para los servidores públicos que no resguarden de manera adecuada la información que, bueno, está bien especificada, qué tipo de información es la que se debe guardar para la memoria histórica de la nación. Y precisamente esta ley viene a profesionalizar los servicios y a replicar esta parte en los estados de la República. Porque si bien tenemos problemas con el Archivo General de la Nación, pues imaginémonos cómo están los archivos estatales. Realmente la mayoría todavía de los estados de la República no está en condiciones de hacer cumplir esta normatividad que va a entrar en los próximos meses. Hay algunos estados de la República que no tienen una ley local de archivos. Hay estados de la República que no tienen un archivo como tal, un archivo general. Tienen a lo mejor un archivo histórico, pero no tienen un archivo general. E incluso hay estados de la República que no han resguardado información, digamos, ni siquiera de 2 o 3 administraciones para acá. Entonces, esta ley precisamente viene a regular la situación de los archivos y tendríamos que recordar que esta ley es parte de toda esta triada, digamos, como lo menciona la doctora Mercedes Vega, como lo menciona ella, es parte de esta triada de leyes precisamente para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, porque de acuerdo como estén los archivos, ese va a ser el reflejo de qué tipo de gobierno desde el punto de vista administrativo hubo. Si tenemos archivos mal construidos, si tenemos archivos que o desorganizados, pues es precisamente por algo, porque se está ocultando información, porque se está protegiendo a alguien o porque se buscan borrar evidencias de algo. Claro. Entonces, entre mejor estén los archivos, mejor rendición de cuentas tendrán los ciudadanos. Bien, ¿qué te parece si hacemos un corte y regresamos para seguir con la entrevista a la directora del Archivo General de la Nación? Claro. Esta nueva ley otorga mayor independencia. Digo, no quería hablar yo de profesionalización porque me imagino que siempre han sido profesionales quienes han estado, digamos que a cargo del Archivo General de la Nación,
pero sí profesionalización en el sentido de que va más allá de gobiernos, va más allá de criterios políticos del momento, coyunturales. Esta nueva ley es así, separa, digamos, al Archivo General de la Nación de la coyuntura política en específico de los momentos, de los sexenios, por ejemplo. Pues yo confiaría en que esta fuerza que le da la Ley General de Archivos a la AGN precisamente favorezca lo que usted acaba de señalar. Porque los trabajos que se realizan en un archivo no son trabajos de corto plazo. El trabajo en un archivo como este se debe diseñar para el corto, mediano y largo plazo. Hay tareas de corto plazo, hay tareas de mediano plazo y hay tareas de largo plazo. Y yo creo que ha sido un error en México el que todo se planee a 6 años. O sea, la planeación de las instituciones debería de trascender las coyunturas políticas y los sexenios, porque de otra manera se truncan los planes, se truncan los trabajos que se han realizado. Yo confiaría en que esta fuerza que va a tener el Archivo General de la Nación con esta ley precisamente le permita a la AGN sortear este tipo de coyunturas. Claro. Actualmente, con respecto, por ejemplo, de la Galería 1, que era la Galería 1, que era de la Dirección Federal de Seguridad, actualmente sigue bajo custodia del CISEN. Mire, el Archivo General de la Nación es el responsable de atender las solicitudes de acceso a la información que llegan a la AGN y que se relacionan con los fondos que custodia el CISEN. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, es una situación que también va a cambiar, ¿verdad? Es algo que ya está previsto en la ley y esta situación se tendrá que modificar. De hecho, yo recuerdo que era por un acuerdo por el que tenía el CISEN, pero así es. ¿se ha venido ampliando? ¿A qué se refiere usted? ¿Ampliando el acuerdo? Es que había un acuerdo en sus inicios cuando entregaron el acervo, sí, de que era mientras se capacitaba a personal del AGN, iba a estar a cargo de custodia, no sé cómo llamarlo, del CISEN, no recuerdo la palabra que se utiliza en el acuerdo. Pero entonces, ¿sigue vigente ese acuerdo o se modificó? Sigue vigente, el acuerdo sigue vigente, no se ha modificado. Lo que ahora tendrá que ocurrir es que ese acuerdo se revise a la luz de lo que establece la Ley General de Archivos. Eso tendrá que ocurrir necesariamente, no hay vuelta atrás. Claro, pero hay no sé si hay alguna fecha, Pues mire, en este caso tendrá que haber en el momento en que entre en vigor la ley, que entrará 1 año a partir de su publicación, es decir, todavía no se publica, estamos esperando su publicación y tiene que ser muy pronto. Nosotros estamos esperando que la publicación sea en los primeros días de junio, ya estamos terminando mayo, sería en los primeros días de junio. A partir de la publicación de la ley, entrará en vigor al año. No obstante lo cual, el AGN, a partir del 1 de enero, será un organismo descentralizado, no sectorizado. En ese momento, y yo creo que incluso desde antes, va a ser necesario, una vez que se publique, analizar este asunto. Es fundamental sentar a la mesa a las instancias involucradas en este tema para ver cómo se va a aplicar la Ley General de Archivos en relación con este acuerdo presidencial que hubo en torno a los archivos del CISEN. Claro. Es que, por ejemplo, esta nueva ley considero que, en efecto, como dice, es un hito, porque se generaron bastantes críticas en su momento cuando se encargó el CISEN de este archivo, porque a veces, no se tenía la certeza de que en efecto dieran los documentos que se les pedían. Yo mismo tuve una experiencia en la que solicité un informe que específicamente sobre el Jaramillo. Me dieron una versión, recuerdo que no alcancé a sacar las copias, volví al otro día y me dieron una nueva versión de los documentos, pero es que en el otro había fotografías.
fueron por ellas, las Sí. encontraron, y entonces uno dice, bueno, ya como usuario dices, híjole, sí me están dando todo el archivo, o hay todavía, digamos, intereses Claro. que puede guardar la dependencia, porque es una misma, bueno, es una dependencia distinta, pero con el mismo cordón umbilical. Sí. Uno podría decir, de hecho yo conocí a Vicente Capello, que estaba a cargo, lo entrevisté en su momento también, y él mismo reconocía esta parte, que bueno, lo óptimo sería que se capacitara a las personas del archivo para que Claro. se quedaran con el archivo. Actualmente está entonces ahora ya en otra área estos documentos. La Galería 1 como tal ya no existe. Todos los documentos que antes estaban en las galerías están ahora en el nuevo edificio de acervos. Nos quedan algunos documentos en lo que llamamos Galería 8, que es una galería que está fuera del panóptico. Por razones presupuestales no hemos podido mover esos documentos, pero ya no hay ni un solo documento en las galerías, incluidos los fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de IPS, se encuentran en el nuevo edificio de acervos. Ahí están. Si, por ejemplo, cualquier usuario quisiera consultar archivos de la Galería 1, ¿qué tendría que hacer? Solamente por transparencia. Todavía, bueno, ya no existe la Galería 1, ¿verdad? Son estos dos fondos que están resguardados en el nuevo edificio de acervos. Esos fondos, de acuerdo con la Ley Federal de Archivos vigente, recurrimos a las solicitudes de acceso a la información para atender sus peticiones de información de estos dos fondos. Y es lo que le decía yo, en el momento en que la nueva Ley General entre en vigor, esto va a cambiar. Sí, va a cambiar, y por eso le señalaba a usted, se tendrán que generar acuerdos entre las instancias involucradas para ver cómo se va a aplicar la Ley General de Archivos. Muy bien. Ya nada más para que me quede lo último sobre esto. Entonces, si yo solicito por transparencia se me responderá, pero quienes administran el documento… Es el Archivo General de la Nación, es quien le prepara la versión pública. Es el Archivo General de la Nación. No es Galería, bueno, lo que era Galería 1 o esos no, ya no el están. Archivo General de la Nación es quien entrega la información y quien prepara la versión pública que se le entrega al solicitante. Y la pregunta que usted me hacía es interesante, porque a veces me entregaban una versión y después me entregaban otra. Creo que aquí también hay que considerar dos cuestiones. Elaborar versiones públicas de documentos que contienen datos personales o datos personales sensibles es toda exige una capacitación. Y creo yo que hemos ido aprendiendo en el camino. Antes, a veces se cometían muchos errores en el testado de los documentos y se testaban elementos del documento que no deberían testarse, eso por un lado. Entonces, hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Pero por otro lado, actualmente la ley federal todavía considera que existen documentos con valores históricos y confidenciales. Esa ley está vigente. Entonces, mientras esa ley esté vigente, pues la tendremos que seguir acatando. Y otra cuestión más, también pasa el tiempo, y en la medida en que pasa el tiempo, hay información que se va liberando. Entonces, no es lo mismo una versión pública que se elaboró en el año 2005, por decirle algo, a una versión pública de un documento que se elabore en el 2018. Puede ser que la versión pública del año 2018 haya liberado ya, no estén testados ciertos elementos que sí fueron testados en la versión previa, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora en el AGN tenemos también, para que el investigador sepa, tenemos información respecto de cómo ha venido evolucionando la elaboración de las versiones públicas. Pero lo que no me entiendo es cuál es ahora el papel del CISEN. Si es que ya no hay Galería 1, ¿cuál es el papel del CISEN con respecto a estos archivos? Bueno, el CISEN sigue teniendo, digamos, la custodia de estos fondos,
pero no la elaboración de las versiones públicas. Sí, las versiones públicas las elabora el Archivo General de la Nación. Sí. Muy bien. Pasando a otro tema, para no quitarle mucho tiempo, ¿cómo consideramos, ya como profesional usted de estos asuntos, cómo consideramos que hay un archivo digno de resguardarse, de que entre, digamos, a esta ley? ¿Se refiere usted a cómo definimos que un archivo tenga valor histórico? Así es. Bueno, hay toda una metodología para determinar que ciertos documentos tienen valor histórico. No todo lo que se produce en la administración pública tiene valor histórico. Y producimos, lamentablemente, mucha basura. Y la guardamos a veces por carecer precisamente de una cultura archivística. Y vamos engrosando los expedientes innecesariamente. Entonces, lo que establece, de hecho ya lo establece la ley federal y la ley general lo retoma, para que un documento sea considerado con valor histórico, deberá considerar los valores de ese documento. ¿Quién va a definir los valores de esos documentos? Pues los productores en primer lugar. Si es la Secretaría de Economía la que tiene que preparar sus instrumentos de control archivístico, como cada sujeto obligado lo tiene que hacer, para definir qué documentos tendrán valor histórico, entonces es cada sujeto obligado el que, de acuerdo con las funciones, con las atribuciones, con los procesos, con los procedimientos que lleva a cabo ese sujeto obligado, determinará con un grupo interdisciplinario de la institución qué documentos tienen esa característica de históricos y que por tanto deben transferirse al Archivo General de la Nación, o bien, en el caso de algunas secretarías de Estado que tienen un archivo histórico, a su archivo histórico. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Interesante todo esto que nos viene platicando y documentando la directora del Archivo General de la Nación, Sósimo. Creo que es también, para hacer válida esta palabra de la democracia, es importante tener un acervo histórico bien estructurado al que los ciudadanos, los periodistas y cualquiera que tenga el interés tenga acceso a él. Y bueno, para concluir, ¿qué te gustaría comentarnos? Bueno, pues que, como bien lo comenta también la directora, tienen un problema en la aplicación de esta ley, que tiene que ver con los recursos humanos y recursos financieros. Ella nos señalaba que, bueno, que le habían aprobado un presupuesto de alrededor de 85 millones de pesos, es decir, 18 para servicios generales, digamos, para la operación, y alrededor de 67 para sueldos, salarios de los trabajadores, servicios personales, es decir. Entonces, pero estos 85 millones prácticamente no son nada con las nuevas atribuciones que tendrá el Archivo General de la Nación. Ella nos comentaba que en realidad lo que necesita para operar en 2019, a partir de 2019, van a ser 400 millones de pesos. Entonces, es importante ver cómo se va a resolver esta situación en plena euforia, digamos, por la austeridad. Solamente sí es importante señalar que entre mejor tengamos los archivos del ejercicio público en este país, mejores cuentas podremos nosotros como ciudadanos, como periodistas, como investigadores en general, pedir. Podemos pedir mejores cuentas precisamente a los servidores públicos, porque además ahí va a estar también documentado las faltas en que precisamente en este ejercicio público incurran. Y bueno, habría que ver qué trato le da esta nueva administración que está por entrar a partir de diciembre próximo, ¿no? Será importante ver esto que estamos hablando del Sistema Nacional de Archivos, de la nueva Ley General de Archivos, pero también del papel del CISEN
que ahora ya no va a existir como tal, ya no supuestamente va a desaparecer el CISEN. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esos archivos? Si en efecto los va a soltar ya el CISEN, de manera clara pues, o la nueva oficina que venga a sustituir al CISEN seguirá controlando estos archivos. Será importante saber qué determinación tomará el nuevo gobierno, pero considero que ya es tiempo de que esos archivos dejen de estar bajo el control de los órganos de seguridad y pasen al control de los investigadores, de los historiadores y en términos generales de la ciudadanía. Sosimo, gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación. Te esperamos pronto con más investigaciones. Claro que sí, muchas gracias. Y gracias a usted por haberse puesto en línea nuevamente. Nos vemos en la próxima emisión de Contralínea. Hasta luego.